Gabón, muy buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Los últimos acontecimientos políticos, concretamente la muerte de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, nos han animado a llevar hasta sus hogares el programa de hoy, que lleva por título La transición en Euskadi. Hablaremos de los acontecimientos más importantes de este periodo histórico, porque no, también de los protagonistas aquí en Euskadi, y quizás, si nos da tiempo, terminar también con una pregunta: si la transición se cerró ya o si ha quedado alguna herida abierta. Estas y otras preguntas a nuestros invitados, los verdaderos protagonistas de este espacio, a los que pasamos a saludar. José Antonio Rubalcaba, parlamentario del Partido Nacionalista del PNV, durante 28 años. Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. ¿Hasta el 2009 fue o algo así? Hasta el 2009, casi 29, sí. Ramón Zallo, economista, abogado, doctor en Ciencias de la Información, o sea, del blanco al negro, y catedrático profesor de la UPV de Comunicación Audiovisual, ¿es así? Exacto. Gabón, muy buenas noches, también bienvenido. Al otro lado de la mesa tenemos al histórico dirigente de la izquierda abertzale, Tasio Orkizia. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Y finalmente a Josu Montalbán, que fue diputado de Urbanismo, de Bienestar Social por el Partido Socialista, también parlamentario en Madrid, o sea, diputado en Congreso. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Gracias por estar con nosotros. Empezamos. En primer lugar, pero de una forma rápida, quizás, situar en los años lo que llamamos la transición, el periodo que abarca. Si empezó con la muerte de Franco, empezó más tarde, si terminó con las primeras elecciones democráticas o cuando Felipe González llegó al gobierno. Para romper el hielo, José Antonio Rubalcaba. Yo creo que empezó con la enfermedad y con la muerte de Franco. Yo creo que es cuando empieza, de verdad, la transición. Hasta entonces habíamos tenido la dictadura. Como algunos decían a la última hora, los últimos años, más que dictadura, igual dicta blanda, pero dicta, no había vuelta de hoja, que no había libertad. Y cuando muere Franco es cuando entra Suárez, se diluyen aquellas cortes que existían en Madrid, las cortes franquistas, se celebran las primeras elecciones en el 77, entra un nuevo gobierno de UCD, se van haciendo los cambios, y en cuanto a lo que es nuestra patria, nuestra Euskadi, pues se acuerda el Estatuto de Autonomía, sacamos el concierto económico, se da una amnistía general que saca de la cárcel a todos los presos de ETA y se inicia, yo diría, una nueva época. Yo creo que ahí es donde hay que colocar el cambio. Luego ya viene lo que viene y estamos en los años hoy en día en otra situación, pero yo creo que en esa época del 75, muerte de Franco, al 78, 79, primeras elecciones al Parlamento Vasco en el 79, es la época que se da la transición en Euskadi. Avanzamos a esta primera pregunta para cada uno de los invitados, que luego abrimos un debate, se puede intervenir un poco libremente. En aquella época en Euskadi, ¿se estaba dormidos o se estaba ya esperando de alguna forma iniciar un cambio político? Bueno, yo creo que en Euskadi fue muy importante lo que se llama el tardofranquismo, y que abarcaría desde el año 68, se puede, algunos señalarían en el año 70, 68, con la muerte de Xavi Etxebarrieta, que dio lugar a movilizaciones muy importantes, y otros lo sitúan en el año 70 con el proceso Burgos, y sería la parte final del franquismo, por eso se le llama el franquismo tardío, y que no fueron muy blandos. De hecho, el régimen se endureció, es cuando cometió varios asesinatos en forma de ejecuciones, los miembros de ETA y del FRAP en concreto, y de hecho duró hasta no solamente la muerte de Franco, que se puede decir que físicamente ahí acaba el franquismo, pero acaba Franco. El franquismo duró, yo creo, hasta el año 76, que es el momento donde se proclama la ley de reforma política, que sí da carpetazo a todo ese proceso histórico y abre una nueva etapa. Entonces, a la hora de periodizar, desde el punto de vista cuando empieza la transición, algunos la ubicamos más en el año 76, y el cierre se puede considerar o bien con el golpe de Tejero, que queda fracasado y por tanto se inicia un proceso de consolidación democrática, o bien con el ascenso de los socialistas al gobierno, que supondría ya el inicio de una etapa distinta a lo que es la transición. Y en el caso de Tasio Orkizia, ¿qué recuerdos tienes de aquella época, de aquellos años? Recordemos que el 20 de noviembre del 75 es cuando muere Franco. Sí, yo estaba de baja en aquel momento. ¿Eras profesor? Sí, era profesor
y estaba de baja porque el 8 de mayo del año 75 fui detenido y fui torturado tan salvajemente que estuve en la UBI 30 días, estuve en el hospital 3 meses y de baja 1 año. De esto. Por lo tanto, recuerdo, en la memoria caen muchas cosas, pero situando un poco en la época política, yo la transición, por una parte, estoy de acuerdo con Ramón cuando dice que a partir del año 68-70 hay movimientos importantes de cambios forzados por la movilización popular y la lucha que va en aumento. Propiamente la reforma de Suárez, dirigido por Suárez, pues se sitúa entre el 76 y el 79, después de aprobar el estatuto, ya yo creo que hay esto, pero yo creo que esa transición es inacabada. Y es más, yo creo que en estos momentos se vuelve a abrir el melón de una segunda transición. Por lo menos eso estamos oyendo ahora, vale, por parte de algunos agentes. Aquella fue una transición, a nuestro entender, falsa. Es decir, hubo cambios, pero hubo más cambios de pintura y de fachada que de estructuras reales del franquismo. Es decir, es cierto que se legalizaron los partidos políticos y se legalizaron los sindicatos, y eso es un cambio importante. Es cierto que no todos los partidos fueron legalizados. Ha habido partidos que han seguido siempre ilegalizados, como Hasi, por ejemplo. Y por otra parte, había libertades democráticas, pero también muy reducidas. Es decir, para algunos, mucho más que para otros. Por lo tanto, era, a nuestro entender, que nosotros lo hemos definido muchas veces, una democracia vigilada. En esto. Y precisamente porque es una democracia vigilada y porque a nuestro entender no se recogieron y no se encauzaron las aspiraciones populares más importantes, sobre todo de las naciones sin Estado como Cataluña y Euskal Herria, y tampoco se recogieron las aspiraciones de los trabajadores, sino que a base de pactos se fueron cercenando eso. Y por lo tanto, pues yo creo que se ha vendido como el nacimiento de la democracia, cuando es una democracia muy recortada y muy vigilada. Yo no sé si Josu Montalbán coincide con lo que acaba de escuchar o tiene una visión un poco más optimista de aquel periodo. Hombre, yo tengo una visión más optimista en cierto sentido, porque considero que la transición... Vamos a definir lo que es la transición, ¿no? Y si definimos lo que es la transición, pues desde mi punto de vista es evidente que en aquel momento, en el momento en que Franco muere y se inicia todos los movimientos que se iniciaron en aquel momento, pues todo el mundo sabía que aquel era un proceso irreversible y que aquel era un proceso pues que, salvo que salieran enemigos de estos raros, como pudo ser el golpe de Estado del 81, ¿no? Era imposible que aquella transición no se consumara. ¿De qué forma se tenía que consumar? Eso es otra cosa. Y desde mi punto de vista creo que ha habido algunas fuerzas políticas que quizás no han hecho la transición, pero no la han hecho porque no han querido. Porque no les ha interesado mucho más estar en ese periodo pretransicional, criticando determinadas cosas, pero no con ánimo constructivo, sino con ánimo de permanecer en esa situación. Yo creo que la transición ha podido tener ciertos errores, sin duda, que la transición es un proceso larguísimo que pues prácticamente no terminará hasta el mismo momento en que se muera el último ser vivo que vivía cuando Franco se murió, y que por lo tanto, pero eso ya es un proceso temporal en el tiempo, alargado en el tiempo, pero desde mi punto de vista la transición se hizo, la mayoría de los vascos asumieron la transición y la aceptaron, e incluso
vieron frutos de aquella forma de entender aquel proceso, y sin embargo hubo quienes no la admitieron, no la aceptaron, y quienes se comportaron y siguen comportándose incluso ahora en contra de aquel proceso. Vamos a ver, yo lo que hubo movimientos antes del 75, la muerte de Franco, pues sí, los hubo, y peleas y huelgas, manifestaciones, hubo muchas cosas. Lo que pasa es que al final hay que reconocerlo, Franco se murió en la cama. Aquí no le tiró nadie más que la enfermedad y los años. Y a partir de esa época es cuando indudablemente se acelera lo que es una transición en el Estado y que nos viene también a nosotros, a los vascos. Se acelera y hay un hombre que yo creo que es Suárez, que es el que toma una decisión, le nombran para una determinada situación y él, pues, yo creo que se pasa para lo que venía, de donde venía y cómo venía del régimen, claro, pero se pasa para lo que le habían puesto y establece una democracia que yo creo es una democracia a nivel europeo, de las democracias como cualquier otro país europeo, ¿sí? Y con una constitución que los vascos mayoritariamente no la votamos porque no nos reconocía como pueblo, pero otros votaron en contra, nosotros nos abstuvimos, el Partido Nacionalista Vasco se abstuvo, pero que nos dio posteriormente un estatuto de autonomía, un concierto económico, una situación clara que para establecer el país y para la situación que tenía en aquel momento el país fue una situación importante. Que hubo quien no la aceptó, ¿sí? Lo que entonces era el Río Batasuna no aceptó. Ellos decían que estatuto hori es, así de claro, y no la aceptaron durante muchos años, hasta que ahora han tenido que venir a pasar por donde han tenido que pasar, por unos estatutos de partido muchísimo más complicados que los que teníamos los demás en aquel momento. Pero que para mí la transición en Euskadi se acaba en el momento en que se establece el Parlamento Vasco, en el momento en que los partidos políticos de Euskadi tienen su representatividad en aquel Parlamento Vasco, que acudimos los que acudimos, HB no acudió durante toda la primera legislatura, era un parlamento de 60 parlamentarios, HB me parece que tenía 11, 25 el partido y 24 la oposición, y el partido gobernó muy bien aquellos 4 años porque HB dijo que aquel era el Parlamento vascongadito y no acudió. Muy bien, esas fueron sus decisiones, pero que no les eche la culpa a los demás. A partir de aquella época, pues yo creo que se da, lógicamente, otra época. La transición la cerraría ahí. Luego lo que sucede es que por parte del Estado, por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de quien estaba detrás de toda aquella situación, le parece que el Estatuto de Autonomía de Euskadi se ha ido demasiado lejos. Se da el golpe de Estado del 81, el intento de golpe de Estado del 81, se da la LOAPA, 23F. Eso es, se da la LOAPA, que intenta recortar lo que es el Estatuto de Autonomía. Como la LOAPA sale como sale, pues se va a las leyes del Estado, que cercenan bastante de lo que estaba en el Estatuto de Autonomía, pero yo tengo que decir que el Estatuto de Autonomía, y la prueba es que hoy estamos donde estamos, y sigue habiendo un Parlamento vasco con las competencias que tiene, un gobierno vasco, las diputaciones, el Estatuto, el concierto, y un país que funciona en un alto porcentaje de autonomía, y yo creo que otra cosa es que lo podamos revisar y que lo tengamos que mejorar. Completamente de acuerdo, pero que fue importante lo que se dio en aquella época y lo que ha sido la historia del Parlamento Vasco y las leyes que se han dado y todo lo que se ha desarrollado, no tengo ninguna duda. Sí, yo creo que habría que caracterizar lo que fue la transición y si esta es una democracia homologable respecto a otras. Claro, desde el punto de vista de pasar una dictadura a una democracia es evidente que el salto fue cualitativo. Desde el punto de vista de lo que reivindicaban todas las fuerzas de oposición y las movilizaciones de masas a lo largo de todos los años 70, lo que se produjo con la transición fue el cambio de lo que iba a ser una ruptura democrática, como lo habían hecho casi todos los países democráticos, por otro modelo que era una reforma pactada, casi impuesta, porque fue condición sine qua non por parte de Suárez, y aceptada primero por el Partido Socialista y luego por el Partido Comunista, y por tanto una reforma pactada que dio la espalda a las reivindicaciones clásicas tanto de la Junta Democrática como a la Plataforma de Convergencia Democrática y a la Plata Junta, que tenían como temáticas primero el que hubiera un cambio de régimen total, una depuración de las Fuerzas Armadas y de todo el sistema, que no hubiera amnesia sobre el pasado, que reclamaban también un gobierno provisional que es el que tendría que haber hecho la transición de un régimen a otro,
y las reivindicaciones sociales, que eran muy importantes. Pero no se quería ir demasiado lejos por parte de se quería ir esos a lo agentes. normal en cualquier país, solo que... Una ruptura demasiado brusca. No, hubiera sido pasar de una dictadura a una democracia. Entonces, lo que pasa es que se pasó por un relé intermedio, que sería esta transición, que tuvo dos males respecto al pasado, que era, primero, la amnesia. No ha pasado nada en estos 40 años, nadie va a sufrir las consecuencias y se les da garantías al búnker en concreto de que no va a pasar nada. Y además se le da a las Fuerzas Armadas un derecho de veto respecto a un contenido muy explícito de la Constitución que era en relación a quién era el pueblo soberano, y solamente era el pueblo español. O sea, sobre el pasado se reconoce ese papel de vigilancia de las Fuerzas Armadas, y sobre el futuro pues también nos imponen algunas cosas que no es que no agradaran a lo que eran las fuerzas de oposición, sino no agradaban en general a las movilizaciones. Era, primero, las reivindicaciones sociales, de hecho, vienen acompañadas con los pactos de la Moncloa, que supone renunciar en la práctica a toda una serie de contenidos sociales que se habían aplazado durante el tiempo y que se empezaban a conseguir. En ese sentido fue hacia atrás. También se impuso la monarquía, a pesar de que en la plataforma democrática también estaba incluida la posibilidad de un referéndum sobre la forma de Estado. Se aplazó también todo lo relativo al modelo democrático en relación a las nacionalidades, si podían tener un derecho de autodeterminación, y de ahí que buena parte de las reivindicaciones por las que muchos luchamos durante mucho tiempo y con mucho riesgo, pues lo cierto es que quedaron aparcadas, y lo que vino fue una reforma que sí inauguró, y eso no lo discuto, una democracia, pero una democracia de baja calidad y basada en una vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas y, por otra parte, una condición. Esto no se rompe aunque un país quiera, es decir, no hay derecho de autodeterminación. Entonces, claro, a partir de ahí y en eso coincido con Tasio, ¿qué es lo que queda pendiente? Pues yo he escrito un libro que titula Euskadi o la segunda transición, ya en el año 97. Por lo tanto, quedan reivindicaciones pendientes y que sería posible cumplirlas, y ojalá haya esta segunda transición, pero me da la impresión de que no está abierta este melón no está abierto. No hay voluntad. Porque no hay voluntad, y de alguna manera el régimen continúa y el régimen se ha convertido en un régimen bipartito a escala estatal. Tasio quería intervenir desde que escuchaba antes a Josu Montalbán. Adelante. Sí, yo diría que en la línea de la intervención de Ramón, que esa Constitución, la transición, además de pactada, fue impuesta. Y voy a decir dos casos muy concretos de imposición del ejército. Dice Soletura, que fue uno de los padres de la Constitución, de los que participaron en esto, que, claro, uno de los puntos más claves fue cómo se define el Estado español. Es decir, como con unidad indivisible, o... Si me permites la ironía, una grande y libre, ¿no? Sí, eso es, efectivamente. Pues, o un Estado que recoge distintas naciones, es decir, un Estado plurinacional, porque eso, en la República, en el levantamiento fascista contra la República, una de las claves fue precisamente la concepción de la España una grande, o una España de naciones, un Estado español de naciones, en esto, un Estado español plurinacional en esto. Y cuenta Soletura, que no lo cuento yo, sino esto, que después de largas discusiones sobre el artículo 2 de la Constitución, donde se define la unidad indivisible de la patria española, hubo en un momento en que llegó una nota, en que estaba escrito cómo tenía que esto, y que de eso no se podía cambiar ninguna coma, y todo el mundo se calló y se pasó a otro punto. Así se terminó una larga discusión de muchos días sobre un punto tan clave como es el modelo de Estado en esto. Y por eso nosotros decimos, ese es el vicio fundamental, vicio de base de eso. Y no es gusto o no gusto esto, sino que eso hace a Euskal Herria le sitúa en unas coordenadas de constante crisis o de dependencia. O admitimos la dependencia para con el Estado español, o hay una crisis constante, hay un enfrentamiento, un conflicto constante. Y eso los hechos sociológicos lo han demostrado.
lo han demostrado en esto. Y en estos momentos ese tema vuelve a presentarse, a ponerse como un tema clave que tiene que definirse en el Estado español. Otro tema de imposición, muy claro, y eso tampoco lo he inventado yo, lo ha dicho Arzallus, esto, es el tema de Nafarroa. Después podemos hablar de la evolución de los estatutos de autonomía, etcétera, pero hay un momento clave en el otoño del año 77 en el que partidos políticos importantes como el PSOE, el PNV, desde septiembre a diciembre hay un cambio fundamental en esto. En septiembre defendía un estatuto de autonomía para las 4 provincias, y el 30 de diciembre del año 77 el Consejo de Ministros aprueba un preautonómico a 3. Y callan como muertos, y el PSOE y el PNV acepta eso. ¿Qué había habido por medio? Pues el ejército que intervino y dijo, si os empeñáis que Navarra entre en ese preautonómico, no va a haber ni preautonómico ni estatuto de autonomía. Punto. Dicho ejército español. Josu, no sé. Bueno, es que aquí estamos sacando demasiados temas a colación y cada voy a uno, sacar alguno más claro, luego. no, pero es que no tienen que ver precisamente con la transición. Yo creo que no tienen que ver con la transición. Que no tiene nada que ver. Porque no, yo creo que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa principalmente es el tema de cuáles fueron los pasos que se dieron en aquel momento y si aquellos pasos que se dieron supusieron realmente un cambio sustancial, importante en Euskadi. Y a mí me parece que eso ya hemos dicho que lo supuso, pero clarísimamente. Otra cosa es que Tasio diga que no fue suficiente, pero es que no fue suficiente ni eso ni nada que hagamos. Para Tasio no va a ser suficiente nada que se haga. Es decir, que lo único es la declaración de independencia y no hay otra posibilidad. No va a haber, eso no es verdad. No va a haber Eso no es nunca, verdad. no va a haber nunca ningún estatuto que le complazca suficientemente, no va a haber ninguna relación con el Estado que le sirva, yo creo que no va a haber nada. Por lo tanto, creo que si nos ponemos un poco tiquismiquis, un poco meticulosos, pues es evidente que aquel proceso de transición podía haber sido de otra manera y que podía haber sido pues haber tenido en cuenta otras muchas cosas, pero en todo caso fue un proceso de transición que trajo una democracia, y una democracia que es una democracia europea, no está muy por debajo de las democracias europeas. En estos momentos afecta mucho más a la calidad democrática de España los casos de corrupción que la ordenación territorial o la ordenación política del Estado. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que no creo que se pueda decir en estos momentos es que la transición no respetó a los vascos lo respetó, a los vascos le han respetado mucho menos. De hecho, ¿quiénes fueron los agentes vascos que intervinieron en todo este proceso? Pues hombre, porque hablamos de Suárez, del rey, Arzallus ha salido, me imagino que fue de uno. pronto no Pero estuvieron en la ponencia constitucional, ni siquiera el PNV estuvo. El partido respeto poco. No estaba, porque alegaron la razón de el partido, no le querían tener al partido de Tierno Galván dentro de lo que era la ponencia de la Constitución, y por como tenía una representación X, la misma que el Partido Nacionalista Vasco, dijeron, pues los que tienen tanta representación tan baja, los eliminamos de la ponencia. No estuvimos en la ponencia. Estarás conmigo que eso es así, en gran medida no estuvisteis en la ponencia, y en gran medida porque tampoco teníais mucho interés en estar. No, nosotros planteamos lo nuestro, lo que queríamos para nosotros, y no se nos aceptó. Exactamente, y no se aceptó, pero no teníais mucho O interés. sea, los catalanes, por ejemplo, tampoco estuvieron. Sí, los catalanes estuvieron, estuvo Roca con los catalanes. Pero en todo caso es que Roca lo que nos decía a nosotros, no cojáis el estatuto, el concierto económico. La Hacienda es muy mala para negociar. La gente no quiere pagar impuestos. ¿Pero lo decía sinceramente o lo decía con Lo decía segundas? sinceramente, y de tal sinceramente decía, es mejor estar tirando de la teta de la vaca del Roca Estado es catalán, que cobrar vosotros bueno. los impuestos. Ahora reclaman el concierto económico. Sí, ahora lo Pero que quieren es la fiscalidad propia, ¿no? Pero eso es la historia. ya, lo que pasa es que, claro, yo lo que creo es que
lo que no podemos hacer en estos momentos, aparte de que podamos puntualizar muchas cosas que se podrían haber hecho y que se pueden hacer incluso ahora para profundizar un poco más en todo aquel proceso de la transición, lo que no podemos tampoco es desautorizar el proceso, y lo que no podemos es descalificar algo que fue muy importante en aquellos momentos para el Estado principalmente, ¿no? Y también para el País Vasco. Ahora, que hubo cosas que pudieron estar mal hechas, sin duda, pero es que a mí me parece que, yo digo, por lo que ha dicho Tasio, da igual lo que le pongan sobre la mesa, es que no le sirve ninguna constitución española, ninguna constitución española. No, claro. Si no recoge realmente la voluntad de los vascos, no, claro que no. De los vascos no, la voluntad de los vascos no, la voluntad de tu grupo político. No, eso es decir muchas cosas totalmente sin razones. Bien, puede ser. Eso es intentar descalificar en lugar de razonar. No, pero va. Porque no se puede decir que la izquierda abertzale no se conforma con todo. La izquierda abertzale tiene unos planteamientos que estamos hasta ahora no se ha desde conformado. El principio. Pero hasta ahora no se ha conformado. Pues es que pero fíjate con qué nos conformamos. Con que se dé la oportunidad al pueblo vasco para decidir el futuro, si quiere estar unido con España o no. Desde hace Solamente 2 años. estamos planteando eso. Ahora son los catalanes los que están ahí. Déjales a los catalanes. Yo lo que tengo claro, vamos a ver, que se dio la transición para mí es claro. Que la Constitución a los vascos no nos convenció, la prueba es que le votaron un 30 y tantos %. Al final, si saca a los que le votaron, una minoría, no fue mayoritario lo que votó la Constitución. Sin embargo, el Estatuto lo votaron un 59% que sí. Es decir, 53%. 53, pero de todo, sí, pero mayoría absoluta del pueblo vasco decidió, sin duda. Decidió eso, y lo cual no aceptasteis vosotros. Eso sí, tendréis que reconocer que no aceptasteis. Sí. No, que vais a aceptarlo. Sí, vosotros no aceptáis el Estatuto. Lo que yo digo es, el tema de Nafarroa, pues en el tema de Nafarroa y el tema de la Constitución y el tema del Estatuto, que duda cabe que había unos poderes ahí detrás que habían estado durante 40 años. Y es que la otra opción era no aceptar nada, no tener estatuto, no tener constitución, o sea, la constitución que la tuvieran la que ellos quisieran, la que nos hubieran impuesto. Pero la otra opción era muchísimo peor que la que al final aceptamos en el estatuto. Que tengámoslo claro. Porque es que lo que no había era otra opción. O sea, o aceptas esto o nada. O nada. No así de claro. O sea que aquí, cuando se dice, es que aceptaron, claro, y hubo quienes no aceptaron, pero que de 34 años después vienen a lo que aceptamos algunos, a entrar en el Parlamento Vasco, a discutir en el Parlamento Vasco y a hacer política. Lo que hace 34 años aceptamos algunos, hoy quienes entonces no lo aceptaron vienen y la aceptan, porque también hay que decirlo. En Chiberta ya nos dijo la izquierda abertzale lo que pensaba, que no iban a entrar en eso, que había que seguir con la lucha armada y que iban a la revolución pendiente y que ellos iban a solucionar el problema por su camino. Eso nos dijeron en Chiberta. Nosotros dijimos, nosotros entramos. Vamos al estatuto, vamos a intentar sacar el mejor estatuto posible, que si hubiera estado con nosotros aquellas fuerzas que estaban allí, posiblemente lo hubiéramos mejorado, pero lo tuvimos que sacar como lo sacamos, con el Partido Socialista y con UCD, que es lo que sacamos, porque el Partido Popular no estuvo de acuerdo tampoco con él. O sea que lo que se sacó entonces hizo que hubiera un Parlamento, que hubiera un concierto económico, que para Euskadi es una piedra importantísima, porque somos los únicos que con Navarra en los cuales recaudamos y tenemos nuestros impuestos y tenemos nuestro dinero y tenemos una situación completamente distinta a lo que hubiéramos tenido de no haber aceptado a aquellas fuerzas que estaban allí, que desde luego, vuelvo a recordarlo, Franco murió en la cama, no es que hubiera una revolución para haberle echado. Si se lo hubiera echado, otra cuestión hubiera sido. Bueno, pero esa es otra historia. Primera cosa, yo creo que sí podía haber sido de otra manera, porque al final hubo un pacto entre élites y justo dejaron a lo que eran toda la gente que se había movilizado, todas las organizaciones, todas las bases que a lo largo de muchos años habían dejado muertos a las manifestaciones, se vieron defraudadas. Por lo tanto, si esa fuerza se hubiera, acompañado con una dirección en lugar de un pacto entre élites, que es lo que ocurrió... En la Constitución pues, luego nosotros no subimos. Pacto entre élites, en ese caso, hubieran sido las cosas de otra manera. Pero además eso, a diferencia de Josu, que plantea que, bueno, hemos llegado por otro camino, al mismo sitio, a la democracia, yo creo que no es verdad. En el camino se ha pagado un precio muy, muy grande.
Y el precio pues, fue tener una democracia de baja calidad, desde el punto de vista de que fue pactado con las gentes del régimen anterior, todo el sistema de judicatura, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, se dejaron incólumes con todas sus direcciones, por tanto, con la misma lógica de vigilancia sobre el sistema. De ahí que también la cultura de derechos humanos que ha existido en este país es pobrísima, este país me refiero al conjunto del Estado, pobrísima, y por lo tanto se ha sacrificado enormemente, pensemos en torturas, pensemos en políticas penitenciarias, cuando interesaba políticamente, es decir, sacrifican derechos a conveniencias políticas. Se permitió que la Iglesia siguiera teniendo un peso importante, los mismos que se habían aprovechado en todo el periodo anterior, que fue capitales financieros e industriales, pues naturalmente estarán encantados con el tipo de reforma que se hizo, por eso los pactos de la Moncloa vinieron justo en el año 78, y eso significó que lo que en otros países habían entrado en el estado del bienestar ya en los años 60, nosotros no entramos más que al estado del medioestar, porque justo cuando se estaban llegando a tener una cierta capacidad de buena vida, en el año 78, se acuerda que se recorten derechos, que ya se había avanzado demasiado, y a partir de entonces fue con los AMI, con los ANE, etcétera, toda una serie de acuerdos que deterioraron derechos del país. Y, por último, otro precio que se pagó fue esa monarquía que se nos impuso a pesar de que no le gustaba a nadie de la oposición, tragaron con ella y ha tenido un papel, digamos que ha jugado más en una dirección que en otra, además luego de instaurar un Estado mononacional, no reconociendo a las nacionalidades históricas, que justo, alguna de ellas, sobre todo la nuestra, había tenido un sacrificio enorme en todo el periodo de la lucha del franquismo, había sido muy protagonista, para luego encontrarse con que la Constitución, digamos, le menosprecia como sujeto. Luego, naturalmente, como se dieron cuenta que el País Vasco iba a ser ingobernable, acuerdan rápidamente, y fue por eso el primer estatuto, y efectivamente ahí, por decirlo de alguna manera, se legitima socialmente o electoralmente el propio proceso de transición, porque el PNV entró en esa deriva, que era la fuerza con la que había quedado marginada en todo el proceso constitucional, y digamos se le da a partir de ahí esa cabida. Bueno, entonces yo creo que sí se han pagado precios, unos cuantos, claro, por haber seguido esa vía. Pero en el año 75, recordemos, ya hubo unas huelgas prácticamente de 100 millones de horas perdidas en el conjunto del Estado. Tuvimos 9 estados de excepción en el País Vasco a lo largo de todo el periodo del tardofranquismo hasta la transición, por lo tanto, se quería lo que se quería, y claro, es verdad que el Euskadi en su conjunto, incluida Navarra, lucharon mucho, también hubo una relación de fuerzas muy grande en Barcelona, en Cataluña y en Madrid, pero claro, en el resto del Estado había problemas. Entonces, era un momento, vamos a decirle, prerevolucionario, como para pensar que sí que había una ruptura democrática, no para traer el socialismo, no, para una ruptura democrática normalita, es decir, que reconozca derechos, pues sí, las había, solo que les entró pánico a algunas élites que pensaban que si no aceptaban la propuesta de Suárez se quedarían fuera. Primero pactó, por cierto, el Partido Socialista, que había estado muy ausente en todo el proceso del tardofranquismo, no se les vio en las luchas, yo no coincidí con ellos en lo que llamábamos unidades de acción en las reuniones, o sea, estaban ausentes. También estuvo bastante ausente el PNV, aunque sí estaba en la logística antirrepresiva, por decirlo así, en eso hizo un trabajo meritorio, pero no estaba en las movilizaciones, claro, y la gente que aspiró a una ruptura democrática, que había luchado por eso, se encontró de repente, en fin, que desaparecía todo eso como humo, en parte, aunque insisto, en eso lleva la razón Josu, el modelo democrático se homologó de cara a Europa porque respondía a unos patrones que estaban ahí, pero insisto, siempre ha sido una democracia débil, una democracia que ha sacrificado derechos humanos, que ha mirado para otra parte cuando se han conculcado, y de hecho no trajo tampoco el bienestar que se esperaba del modelo democrático, que era a su vez por lo que había luchado el movimiento obrero durante todo el franquismo, para con la democracia tendremos una mejor vida. Pues no, vino una vida peor. Por recapitular algunos de los elementos que están saliendo de esta mesa, los pactos de la Moncloa, luego para que cada uno lo coja un poco lo que le resulte más interesante, los pactos de la Moncloa, la situación que era en España en aquella época era de paro, era de violencia de ETA frente a una Europa próspera y democrática, que es lo que se viene diciendo. Euskadi tuvo mucho protagonismo en aquella época de la transición y el papel de dos partidos políticos que han salido ya, el papel del Partido Socialista y el papel del Partido Nacionalista Vasco, que según decía Ramón Zallo, pues tampoco intervinieron para quejarse, digamos, en lo que estaba haciendo. Josu, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que decir que no intervinieron para quejarse es demasiado decir.
El problema es quien solamente se queja, o el problema es quien considera que en las quejas está la solución. Yo creo que el Partido Socialista, yo no voy a defender en este momento al Partido Socialista, ni al PNV, ni a nadie. Yo lo único que pienso es que en todo este proceso los partidos políticos tuvieron un papel importante que jugaron, ¿no? Y yo creo que el papel del Partido Socialista, incluso el papel del Partido Comunista, recientemente legalizado, en aquella época, que fue en aquellos momentos legalizado, pues fue un papel constructivo para salvar aquella situación concreta, y el Partido Nacionalista Vasco lo mismo. Quienes no estuvieron dispuestos a salvar aquella situación es que no tenían alternativa. No presentaban ninguna alternativa, su revolución era el caos. Y entonces, aun cuando pudieran haber razones, yo no digo que no hubiera razones para plantear que aquella situación era una situación en la que cabían pues revoluciones de todo tipo, pero no planteaban nada constructivo, no plantearon en ningún momento nada constructivo. Eso no es verdad, ya lo siento. Léete la pata junta y yo me reivindico lo que decía la pata junta, punto. Y ahí la firmó el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sí, pero bueno, pero aquello no era lo que planteaban determinados partidos. Aquello era el programa. Sí, claro, era un programa que planteaban determinados partidos, pero a la hora de la verdad, cuando tuvieron que responder puntualmente ante las propuestas que había sobre la mesa... Pues simplemente abandonaron, claudicaron. Sí. No, claudicaron según tu punto de vista. No, José Vidal Benito, miembro de la plataforma, fallecido, Pepín Vidal Benito, fue importantísimo. Claro. Y el término que emplea, al igual que Sánchez Ferrosos, fue no una traición, que es un calificativo que no viene a cuento, pero sí una claudicación. Claro, pero es normal. Pero es normal. Bueno, vale. Yo lo que estoy en estos momentos intentando reflexionar es sobre todo el proceso. Ahora que le conocemos ya suficientemente desarrollado, qué papel jugó cada cual. Y qué papel jugó, no solamente qué papel jugó, sino si estuvo en posiciones que han sido más o menos fructíferas para la sociedad. Y yo creo que la transición se ha hecho. Tenemos un sistema democrático. ¿Que me hubiera gustado igual otra cosa? Sin duda, pero a la hora de valorar los pros y los contras, yo desde luego estoy más o menos satisfecho. Y en esa satisfacción, pues creo que en realidad no pueden estar todos. Y no pueden estar quienes han estado constantemente bombardeando esa situación, bombardeando esa concordia, bombardeando esos acuerdos, o sea, que no tenían ningún interés en llegar a acuerdos con nadie. Y eso me parece que en una situación Josu, como la que estábamos es muy peligroso. Fíjate, Josu, que en el caso español, ya no hablo del caso vasco, los propios movimientos obreros que se había movido en Cataluña y en Madrid, la decepción fue tan grande con los pactos de la Moncloa y con el modelo constitucional y con lo que vino por esos pactos por arriba, que se inició el famoso desencanto. Desencanto quería decir, coño, yo me he movilizado para que al final estos lleguen a un acuerdo por arriba. Y entonces entró una depresión en el movimiento obrero en general, en toda España, que no levantó cabeza en 15 años. Y el único sitio pero yo también donde... estaba en el desencanto. Pero esos acuerdos tuvieron además ese precio añadido. Fue la propia población la que se vio desengañada, la población organizada, la que había luchado más, por los propios partidos que la banderaban. Y entonces, pues léete el libro de Andrade, donde hace la historia abrimos el debate, por favor. Vamos a ver la cosa. Sí, el libro de Andrade es de ahora mismo, del 2003. Turno para Rubalcaba y luego Tassi Orquídea. Vamos a ver, que hubo desencantos, claro, cada uno pensaba lo que fuera. Lo que pasa es que allí, nos guste o no nos guste, había unas fuerzas que tenían el poder y había otras fuerzas que no teníamos nada, más que la oposición. Y hubo que llegar al arreglo que se llegó. ¿Que no convenció? Pues la prueba es que nosotros no votamos la Constitución. Nos amenazaron, nos dijeron de todo. Pero no apoyamos la Constitución, nos abstuvimos. Es una de las mejores cosas que hiciste. Reconociendo, sí, no. Pero también sabiendo que no conducía nada, ya sé que para algunos el PNV no ha hecho nunca nada. No, esa sí, esa estuvo bien. Pero bueno, nos abstuvimos y porque en principio aquella Constitución, por lo menos en cuanto a su enunciado, tenía el reconocimiento de los derechos, tenía el reconocimiento de una serie de situaciones, tenía la creación de sindicatos, el reconocimiento de los sindicatos que luego establecieron, el de los partidos políticos, y pasábamos de una dictadura que no había habido nada de nada a una situación que podemos venderla como democracia, no sé qué, no sé cuántos, pero que estaba.
y que, reconocida en esa Constitución, que no la votamos, para que quede claro. Y fíjate, después de eso... Te voy a dar la razón. Los principios que dice la Constitución son de buenísimos. libertades democráticas están muy bien redactados. Pues entonces, si es que y el artículo 20 sobre libertad de expresión es buenísimo. Pues entonces, pero si no estamos hablando de eso, no, esa es la parte buena. Pero es que, también hombre, hay que hablar de la otra parte. Es que la otra parte, al no reconocernos a nosotros, pues nosotros no la apoyamos. Así de sencillo. Pero lo que era el reconocimiento de los derechos, tan reconocimiento como cualquier nación europea democrática de todo el punto. Así de claro. Lo que pasa es que luego, por eso nosotros las tuvimos, y salió en el país, en Euskadi, salió con la votación como salió, minoritaria. No fue aprobada por la mayoría de la sociedad. Pero también hay que decirlo, el Estatuto de Autonomía fue votado y fue apoyado por la mayoría de la sociedad vasca. ¿Que nosotros hubiéramos querido otro Estatuto de Autonomía? Por supuesto. Ahora, lo que pasa es que tenías dos caminos, o aceptabas y entrabas en donde tenías que entrar, o no había otra salida. Porque claro, la otra era decir, bueno, pues salimos, vamos a la calle. Como nos dijo en Chiberta, todas las fuerzas aquellas que se reunieron allí, que pertenecían a lo que luego fue HB. Es que vamos a la revolución. ¿Y dónde vamos a la revolución? ¿Cómo, dónde y cuándo? Y ahí es donde nosotros dijimos, nosotros vamos y aceptamos el estatuto, sacamos el concierto, sacamos una amnistía, ¿eh? Duró 48 horas, pero hubo una amnistía, todos los presos vascos salieron a la calle. Eso no hay quien no lo ha reconocido nunca, pero eso es así. Lo que pasa es que hubo quien decidió seguir pegando tiros y seguir matando y seguir haciendo... Yo te apunto que salieron 4.000 presos del proceso 2001. Sí, salieron todos. Hubo 48 horas en que no hubo ni un preso en la cárcel por político. Ahora, lo que pasa es que hubo quien tomó la decisión de, a pesar de todo eso, seguir pegando tiros y hacer puñetas. Y aquí mandamos nosotros y hacemos lo que nos da la gana. Y hasta que hoy hemos llegado, hasta hace 2 añitos que han decidido que no pegar tiros, pero así ha sido. ¿Que hay que mejorar la democracia? Yo creo que se puede mejorar. Hombre, aquí hubo gobernando un partido socialista, homologado a nivel europeo, un partido socialista, nos guste o no nos guste, homologado a nivel europeo. Ahí estaba con todas las homologaciones europeas. Yo no he sido el Partido Socialista, soy del Partido del Estado Vasco, pero estuvo gobernando. Y tampoco lo cambió. La democracia parece ser que una vez que la entran, pues la siguió gobernando 8 años como estuvo, avanzó lo que avanzó en determinadas situaciones, y hay que reconocerlo, que desde que está el Partido Popular y sobre todo desde que está el señor Rajoy, pues las libertades y la democracia ha perdido color. Pues porque está aplicando una política... ¿Del Zapatero o del de Felipe González? Del de Felipe González 8 años. 8 años estuvo gobernando. Y bueno, y ahí 8 más. Felipe más. Pero era un partido socialista homologado a nivel europeo, luego con la democracia a nivel europeo. Bueno, y hizo lo que hizo, oiga. Y sin embargo, ha entrado el Rajoy y ha aplicado toda la más derechona que ha podido. Bueno, pues estamos en una situación muy mala. Que de lo que yo sí creo, con todo lo que podemos criticar a la democracia que tenemos, es que dentro de ella hay la posibilidad de modificarla, sobre todo a nivel del Estado. Otra cosa es que como vascos nosotros estamos decidiendo y que queramos plantear una situación distinta para nuestro propio estatuto y la posibilidad de poder decidir qué es lo que queremos para el futuro. Tasio, ¿qué hiciera? Pero eso estará en el futuro de nuestros hijos o de nuestros Esa segunda transición que decís. Eso es. Es que, bueno, es cierto, cuando muere Franco, aquí nos encontramos con una situación muy compleja, por una parte. El franquismo, los aparatos del franquismo no están en crisis o en descomposición. Hay una cierta descomposición, pero el aparato goza de buena salud. Por otra parte, el movimiento obrero y los movimientos abertzales, tanto aquí como en Cataluña, tienen mucha fuerza. Las reivindicaciones tienen tanta fuerza que el Partido Socialista, que en la Segunda República había sido muy remolón con ese tema, evoluciona positivamente. Y hay muchos escritos donde el partido de Felipe González defiende el derecho a autodeterminación, incluso la transición en esto. Por lo tanto, hay esperanzas fundadas de que aquí vamos a avanzar por lo menos en 3 o 4 claves. Por una parte, en el derecho a autodeterminación. 2, en la política de mantener unido Euskal Herria, las 4 provincias, que en los escritos, por ejemplo, de los últimos años del franquismo, lo afirma constantemente, y es más, en el primer congreso que celebra el Partido Socialista en Bilbo, el año 77,
no, perdón, el 76, se juntan las 4 provincias de Euskadi Sur. Que el Partido Socialista eran los 4. Eran los 4. No estaba el Partido Socialista Navarro. No era el Partido Socialista Navarro. Después de la transición es cuando el Partido Socialista da el giro ese. Y es más, en ese congreso aprueba una propuesta por unanimidad en la que dice textualmente que no habrá paz, no habrá paz en Euskal Herria si no se reconoce el derecho a autodeterminación y no hay un estatuto de autonomía que recoja a Vizcaya, Áraba, Guipúzcoa y Navarra. Dice textualmente. Y eso no lo decimos en tiempo del franquismo o no sé dónde. No. Esos son en eso. Entonces, el segundo eje es precisamente recoger la unidad de las 4 provincias, para nosotros básico. En tercer lugar, pues una clase obrera que se había organizado por asambleas en las fábricas, que había habido coordinadoras de las 4 provincias de Euskal Herria. Había mucha movilización, movilización social y laboral. Enorme. Y había una autoorganización muy importante que superaba los sindicatos en esto. Pero la legalización de determinados partidos y de determinados sindicatos llevó inmediatamente a vaciar de contenidos todas esas asambleas. Por lo tanto, allí, en esas coordenadas, no era fácil hacer una transición en eso. Nosotros reconocemos que no era fácil hacer, pero se podía hacer favoreciendo las movilizaciones populares y todos los sectores en lucha, o favoreciendo los intereses de los aparatos franquistas. Había un cuarto punto, decía Stasio. Entonces es ahí el de las libertades democráticas. El de las libertades democráticas, el que se pedía que cualquier partido, es decir, que la ley de la reforma política pone unas cotas para poder legalizar los partidos. Nosotros, cuando se legalizó el PNV y se metió por el aro, nosotros no criticamos eso, nada. No, nos pareció normal. Cuando nos pusisteis a parir. No, oye, no me traerás ningún texto de aquel tiempo por la legalización del PNV. Otra cosa son por otras claudicaciones que después sí podemos mencionar, pero por la legalización no. Dijisteis que nos habíamos abajado y habíamos entrado por las... Joder, nos dijisteis de todo. Pero nosotros exigíamos que también los partidos independentistas podían ser legalizados. Sí, y eso, ¿No legalizaron al HB o qué? No, pero HB, Ajasi no. Legalizado Ajasi no. Parlamento Vasco, desde las primeras elecciones del Parlamento Vasco. Como coalición pero los partidos estaban prohibidos, pero los partidos estuvieron prohibidos. Estuvieron prohibidos. Laya y Hasi y estuvieron en el Parlamento Vasco. Otra cosa es que no fueron, ¿eh? Como agrupación electoral. Sí, pero otra cosa es que no fueron. Pero que no fuisteis. Bueno, seguimos hablando de este periodo antes del 82 en el que ganara los 8 primeros años no podéis Felipe González las elecciones. Después decir que en Chiberta la izquierda abertzale no planteó ni una revolución. Planteó ir unidos todas las fuerzas para plantar a Madrid la posibilidad de hacer un proceso constituyente conjuntamente desde Euskal Herria y el Estado español. Y el PNV se echó atrás. El PNV lo dijo del primer tiempo. No dijo, porque allí estuvo ETA y es ETA la que dijo... No, sí, ahí estuvo. No. A ver, y el Partido Nacionalista Vasco le dijo, y si vamos con vosotros y perdemos, ¿qué hacemos? A ver, porque ibas a la revolución pendiente con ETA. Yo tengo apuntado que en aquellos años, del 76 prácticamente al 80, ETA mató un montón, ¿eh? O sea, sí. Pero el PNV estuvo reunido, pero el PNV no dijo allí, porque ETA hizo una oferta también al PNV, es decir, dejamos las armas aquí, a Gala dijo, las armas los dejamos aquí, si estáis dispuestos a ir conjuntamente a defender el derecho a autodeterminación y la unidad político-territorial. Y el PNV se fue con el PSOE y no con la izquierda abertzale. ¿Estamos hablando antes de los pactos de la Moncloa? Sí, estamos hablando antes de Chiberta, el año 76. Antes de la Constitución. El año 76. A mí me parece que este debate que surge precisamente porque hace unos días se ha muerto Suárez, hay que abordarlo incluso con menos apasionamiento, porque resulta que Suárez desapareció de la vida política en el año 82-83. Es decir, que desde el año 82-83 la vida política ha tenido unos determinados derroteros que de alguna forma
han tenido sus reivindicaciones, sus no reivindicaciones, se han servido del sistema democrático imperante todos los partidos, todas las instituciones, y por lo tanto, pues que ahora mismo es momento de hacer reflexiones, sin duda, pero desde luego no ir mucho más lejos, porque desde el año 82-83 hasta nuestros días, la política y la sociedad vasca y la española han evolucionado o han regresado. Yo no sé, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero ha sido mucho tiempo. Ha sido mucho tiempo como para que en estos momentos estemos planteándonos si aquella transición que le adjudicamos a Adolfo Suárez fue la mejor o la peor. Yo creo que todos tenemos muchas cosas a favor y en contra. Yo, desde luego, pienso que aceptar el sistema democrático que impera en estos momentos en el Estado, pues es la posición más juiciosa, aunque lo intentemos todos mejorar en la medida de lo posible. Es que mi pregunta es, ¿igual es lo único que se pudo hacer en aquella época? Probablemente sí, pero claro, quien no lo ha admitido y quien sigue sin admitirlo, tendrá que poner sobre la mesa qué es lo que quiere. Sí, efectivamente, y voy a ponerlo. Exactamente. Adelante. Ya lo he dicho varias veces, pero como hay que repetirlo, por ejemplo, que hubieran sido... Que hubieran sido, no, que sean. Que hubieran sido. No que sean. No, estamos hablando de la transición, no es lo que quiero para el futuro. Vale. O sea, la transición. La transición, si hubiera un gobierno provisional nombrado por la propia oposición democrática, porque hay una fuerza detrás social que lo amparaba, pues probablemente hubiéramos tenido inmediatamente unas Cortes Constituyentes, hubiéramos tenido un referéndum sobre la forma de Estado, posiblemente en aquel momento lo que sería todo el cuadro de libertades de una Constitución se hubieran redactado todavía mucho mejor como se redactaron, se hubiera admitido el derecho de decisión de las comunidades en lugar de luego la estrategia del café para todos, que es la que implantó Suárez. Probablemente la ley de amnistía no hubiera sido como fue, que la amnistía no protegió solo a los de ETA, sino a todos los que habían sido torturadores a lo largo de 40 años. Entonces se coló todo lo que serían lo que hoy en día llaman crímenes de lesa humanidad, se colaron a la ley de amnistía y que tuvo ese problema. Generó a su vez ese sistema de la transición, un modelo donde división de poderes no era clara porque la partitocracia que se montó no fue la típica organización democrática puramente representativa desde abajo con listas abiertas, sino meramente partitocrática, pues probablemente no hubieran ocurrido cosas como, por ejemplo, el fenómeno del GAL, no hubiera ocurrido la falta de división de poderes que ha habido a lo largo de todos estos años, se hubiera respetado mucho más a una población que hubiera visto resultados por los que había luchado, se hubiera respetado su voluntad, y no hubiera sido probablemente casi nada parecido a lo que pero hemos visto. Ramón, no se está viendo desde hoy, desde la perspectiva de hoy, algo cuando se salía de una dictadura. No, estamos hablando de aquella época, pero a lo que me estoy atendiendo. La pregunta era, ¿que había otra salida? Sí, había, pero no se quiso. Y ahí entra a entrar un matiz. Una vez el Partido Comunista, que era hegemónico en los movimientos de todo el Estado, en la época, antes de las elecciones del 77, y una vez que el Partido Socialista habían dicho que entraban por el cedazo de la reforma política, había pocas expectativas para que desde Euskadi se cambiara esa posición. Lo que sí hizo Euskadi es mantener un movimiento mucho más largo que en España, hasta el año 92, es decir, 10 años más de movilizaciones en temas diversos, costa vasca no nuclear, todo el fenómeno antimilitarista, todo el fenómeno también de la autovía de Beleizarán, que no hubo en ninguna parte del Estado movilizaciones. Me estoy refiriendo a la gente movilizada, organizada y movimientos de masas que al final hicieron recapacitar a las propias autoridades a efectos, por ejemplo, el PNV de renunciar al proyecto Lemoniz en su momento, o al hecho de que se llegara a un acuerdo de Leizarán. Entonces, todo eso ocurrió en ese momento. Hubieran sido cosas distintas, pero a dónde voy. Euskadi no hubiera tenido fuerza para cambiar esa relación de fuerzas entre el PSOE y el PC. Eso es verdad. A partir de un cierto momento, año 79, había que gestionar desde donde había, y eso lo que sí produjo fue una insatisfacción muy grande en sectores también del propio País Vasco, y que dieron la excusa, y repito la palabra excusa, no motivo ni justificación, para que continuaran los de ETA pegando tiros. Por, digamos, los que no estuvimos a favor de ese modelo de transición, podemos ser perfectamente contrarios a la lucha armada, y hubo algunos que siguieron con la lucha armada, lo cual, digamos, al final no nos hizo ningún favor a los que hemos defendido toda la vida el que las reformas, las rupturas
o los cambios se producen por la movilización, el voto y toda clase de herramientas pacíficas, ¿no? Yo creo que lo que nos hizo fue mucho daño a lo largo de los años, de los últimos 30 y tantos años. Indudablemente. Pero bueno, es que el punto que hay unas fuerzas que sostienen al Estado de la dictadura. Hubiera sido posible el Partido Socialista, el Partido Comunista cuando se legaliza, el Partido Nacionalista Vasco, los que estábamos allí, establecer aquellos principios que se habían acordado la Plata Junta, donde estaban, sin contar con las fuerzas del Estado. Imposible. Sí. Imposible. De hecho, estamos en que en el año 81, habiendo llegado donde habíamos llegado, pues hay un intento allí de golpe de Estado que no sabemos, todavía no se ha aclarado quién estaban detrás, pero bueno, había el golpe de Estado y estuvo allí. Principalmente, al parecer, por dos causas. Una, la legalización del Partido Comunista, que no le perdonaron a Suárez las fuerzas vivas de su propio entorno y los militares, y el Estatuto de Autonomía de Euskadi, que había ido demasiado lejos. Esos dos puntos fueron los que, según dicen algunos, los que estaban por allí, facilitaron el que pudo haber un golpe de Estado. Es decir... Yo creo más bien los militares que estuvo matando ETA, que ellos lo asumieron como una provocación sistemática. El Estatuto de Autonomía y que encima ETA siguiera matándoles, claro. El Estatuto no les preocupaba nada porque hay estatutos en todas las comunidades autónomas de todo el Estado. Sí, no, pero lo que sí es cierto es que ahí está, yo las palabras del Andelino Lavilla, perdón, que era ministro de Justicia, aquel lo dijo y claro, se ha ido demasiado lejos. Bueno, yo creo que a Suárez de eso no se lo perdonaron y le pagaron bastante mal. El único que le agradeció a Suárez lo que había hecho con nosotros, que unos días antes de dimitir nos otorgó el concierto económico, nos llegamos al acuerdo con el concierto económico, fuimos nosotros que al de 2 años o 3 le entregamos una maquilla en reconocimiento a lo que había hecho. Fuimos los únicos que se lo reconocimos, que todos los demás le han pagado bien mal, a pesar de que hoy se ponen medallas. ¿Y cuánta hipocresía ha habido en estas se ponen medallas? jornadas? Es que en política y en todo, de Burgos para abajo, y yo creo que de Burgos para arriba se pasa de héroe a villano en 2 días. Pero los únicos que le entregamos una maquilla, que el otro día lo contaba Iñaki Anasagasti, que todos los hijos de Adolfo Suárez sabían las palabras en euskera que estaban en la maquilla, que se le había entregado. Luego, le reconocimos el que efectivamente con nosotros, en los temas que tuvimos, fue valiente. Después, ese estatuto ha sido devaluado, claro, ha sido devaluado, y de 1000 formas con las leyes orgánicas, pero aplicadas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. No, aquí unos y otros han tirado para el centro en cuanto han podido, así de claro. Y lo que han hecho es que en vez de que ese estatuto que fue refrendado por el pueblo vasco, pues fuera modificado en avances, lo que ha sido es recortado en todo lo que se ha podido. Así y todo, pues hay un gobierno que sigue teniendo una serie de poderes y unas diputaciones y ayuntamientos con una serie de poderes que yo creo que hacen que en la comunidad autónoma de Euskadi hoy en día se esté bastante mejor que lo que está el resto del Estado. Desde luego no existen ni Gürtels, ni existen ERES de esto, ni existe toda la corrupción que hay a nivel del Estado. Yo lo que sí creo, y además ahora que ya no soy político, sigo defendiendo a la clase política de este país por encima de todo, a pesar de lo que digan mucha gente que escribe por ahí en contra de la clase política. Yo creo que tenemos una clase política de calidad en Euskadi. Y yo ya no estoy en ello, o sea que no me llevo ningún mérito. Como estamos prácticamente en los últimos 2 minutos del programa, os voy a preguntar a cada uno, así, el primero que va a ser Tasio lo va a tener más difícil. ¿Cuál fue el gran acierto político de este periodo de transición y el gran error? Un acierto y un error. Pues elegir a Suárez para dirigir esta estrategia. ¿Eso es acierto o es error? Es acierto. Ajá. Es acierto porque Suárez ha sido un hombre hábil. Si hubiera sido Fraga hubiera sido mucho peor. Y muy valiente. Y muy valiente. Y el gran error, no recoger la realidad plurinacional del Estado y ofrecer a la clase obrera unos derechos laborales y sociales que bien se lo merece. Igual es que hubo injerencias de Estados Unidos y eso no lo hemos dicho. Bueno, eso no cabe ni una duda. Eso no cabe ni una duda, que el Estado español, primero, antes de marcar esa estrategia, el año 76, consultó con Estados Unidos, eso es evidente. Josu Montalbán, lo mismo. Bueno, yo no voy a decir ningún error, pero no porque no los haya habido, sino porque probablemente ha habido varios y es lógico que en un proceso tan complicado haya habido varios errores.
y no voy a decir ningún error. Yo creo que el acierto fue exclusivamente el haber dado los pasos sin ningún tipo de ruptura total. Y cuando digo ruptura total, digo que, hombre, ruptura frente a los comportamientos éticos de la dictadura, sin duda, y creo que hubo una ruptura frente a los comportamientos éticos de la dictadura, pero creo que el sistema de reformas, los pasos que se dieron, pues lo digo ahora, no lo hubiera dicho nunca cuando se produjeron, se hicieron bastante bien y creo que el fruto de todo aquello corrobora y da autenticidad precisamente a todo lo que se hizo. Ramón Zayó también. Bueno, yo aciertos no le veo muchos, más que, como antes se ha comentado, el hecho de haber elegido un hombre como Suárez, que pilotó esa misión imposible de poner en común al régimen entero, un régimen dictatorial con fuerzas de oposición que eran democráticas, y bueno, y lo consiguió. Lo que para ellos fue un acierto, yo creo que fue una desgracia para, digamos, las expectativas que tenían las naciones históricas y también la clase obrera, que pretendía otro tránsito de una dictadura a una democracia a través de un proceso constituyente y una ruptura democrática. El error más definido, yo creo que, ya he hablado de los errores a ese respecto, pero hay un error que se incluye en los procesos de la transición. En el año 77 tenía que haber acabado la lucha armada inmediatamente, y eso hubiera traído también que la posibilidad de una unidad de acción entre quienes no veíamos de buen grado el régimen que se estaba abriendo, pues hubiera generado una expectativa de cambio más fácil que con una fuerza armada, una organización armada que, además de traer dolor a muchísimas familias y un trauma colectivo, pues no ayudó en absoluto a poder hacer ese tránsito a un sistema democrático como Dios manda, partiendo además del reconocimiento del derecho de decisión. Pero Suárez, perdón, intentó negociar con ETA, ¿no?, siendo ministro Martín Villa. No me consta que hubiera... Rosón lo hizo con los PMs, pero eso fue en el año 81, antes de que llegaran los socialistas. No hubo ese tipo de contactos. Otra cosa es que no tenía que haber a lo mejor negociado. Llegaba un cambio de régimen, haber reconocido que estábamos en un sistema distinto, a pesar de que no nos gustara y íbamos a seguir luchando contra él. Lo lógico hubiera sido aparcar ante un modelo digamos, de democracia más o menos homologable, aunque no nos gustara como era, pues haber aparcado todo lo que era la lucha armada, y probablemente si hubieran abierto muchas más posibilidades de unión entre mucha más gente del País Vasco, tanto de la clase trabajadora como de los movimientos populares, pues para luchar por otra cosa. Última intervención. Yo acierto, yo creo que lo ha dicho Ramón y lo hemos dicho todos, fue Suárez, porque si le hubieran elegido a Fraga o a Areilza, que eran los otros dos que estaban por ahí hablando del preso, yo no sé qué transición hubiéramos tenido ni dónde hubiéramos acabado. Sí fue un acierto. Yo creo que hay que reconocerle a Suárez que tuvo la voluntad de pasar de lo que era una dictadura a una democracia. Pero eso no se consigue solamente, o no lo consigue solo una persona. Pero él lo dirigió. Por lo menos él es el que estaba al frente de aquel gobierno, y él, hombre, se cargó las Cortes franquistas, que hay que reconocerlo. Habían las Cortes franquistas y él fue allí con la ley de la mano, le dijo, bueno, ustedes a la calle. Y aquellos que habían estado durante 30 y tantos años mandando se fueron a la calle, y a partir de ahí hizo las elecciones, salieron los partidos políticos y entró otra constitución. ¿Y qué les ofreció para que el búnker? No, otra vez. Pero los echaron. Les ofreció impunidad total. Que sí, pero el ejemplo más claro, Fraga. Pero me reconocerás sí. Que si no lo hubiera hecho... Nos hicieron el harakiri por encargo de Suárez. Claro, entonces, eso es así. Le hicieron... Después, para mí, pues los errores que ha cometido el Estado es el intentar el estatuto que estaba, el no dejar de desarrollarlo y el intentar cercenarlo con las leyes orgánicas, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Se asustaron en el 81 con el golpe de Tejero,
trajeron la LOAPA con todo lo que aquello tuvo de discusión y de planteamiento. Como no salió la LOAPA, lo hicieron a través de leyes orgánicas, como digo, tanto por parte del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español. Y a mí ese es el gran error, que es donde estamos hoy en día, que habrá que hay una ponencia en el Parlamento Vasco para discutir, debatir y ver qué nuevo estatuto se puede hacer. Y además, si tiramos últimamente, pues para mí el mayor error que pudieron cometer es que el estatuto, el proyecto de estatuto llamado de Ibarretxe, no lo dejaron ni discutir, ni plantear, que se fue al Congreso de los Diputados y allí, a toque de cornetín, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron que no se discutía, en vez de haberlo dejado que se discutiera y haber visto lo que decía el pueblo, si lo quería o no lo quería, que eso es la democracia. Pues en otro programa de temas de actualidad hablaremos en clave de futuro. Hoy lo que ha tocado es pasado y además con las limitaciones que tiene el resumir en una hora un periodo histórico tan amplio y además tan complejo. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada, a ustedes también que nos siguen desde sus hogares, y les emplazamos la próxima semana a una nueva edición de temas de actualidad. Gabón, muy buenas noches. Gabón.